Ya le dimos 5 minutos. Buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es 11 de marzo del año 2022. Vamos a iniciar una clase más para los jóvenes del primer año de bachillerato general y comercial. Esta tarde vamos a trabajar un poco acerca de las leyes de Newton. Ya en el video anterior, pues se había hablado de lo que son los tipos de fuerza. Habíamos establecido lo de la fuerza gravitatoria, el peso, la normal, las componentes del peso, y habíamos estado hablando también sobre la fuerza de fricción, tanto la fuerza de fricción estática como la fuerza de fricción cinética, y pues comprender en ese sentido todos los tipos de fuerza. Se mencionaba que la gravedad, que es el mayor problema que se puede tener, no es una fuerza, sino que es una aceleración. Y hasta que la gravedad se combina con la masa del cuerpo, es que adquiere el calificativo de fuerza gravitatoria. Así que vamos a entrar en este momento a lo que son las leyes de Newton y pues a la clase del día de hoy, ya que se ha trabajado un poco acerca de los tipos de fuerza en las semanas anteriores, en la semana anterior, y pues ahí puede usted observar ese video también para que pueda refrescar los conocimientos o en todo caso consolidar los conocimientos en esas explicaciones. Voy a compartir en este momento pantalla para que ustedes puedan observar ya lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a iniciar con las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. Isaac Newton fue la persona más influyente con respecto a este sentido, ¿verdad? Pues estableció lo que es las bases principales del movimiento de los cuerpos, pero utilizando lo que es la masa que lo mencionábamos desde la semana anterior hasta lo que es la fuerza, que es la acción impulsora de todos los cuerpos en movimiento. Cerremos el micrófono, por favor. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las leyes de Newton. Son tres leyes que están plenamente establecidas, ¿verdad? Y con base en esas tres leyes es que vamos a iniciar ya la jornada del día de hoy en la reunión pues que este día estamos teniendo. Vamos a iniciar con lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, lo primero que le vamos a poner, ¿verdad? Es a la primera ley de Newton se le llama ley de la inercia en ese sentido. Ya se le llama primera ley de Newton o ley de la inercia. ¿Ya? Lo primero que vamos a mencionar en ese sentido es que se le llama a la primera ley de Newton ley de la inercia. Se le llama ley de la inercia. La inercia nos indica básicamente la
que está relacionado directamente con la masa de los cuerpos, y con base en eso podríamos hablar de que la inercia es digamos, el estado de reposo o de movimiento que un cuerpo puede llegar a tener, y que con base en eso un cuerpo puede tener más inercia o menos inercia, y eso va a depender de la masa que el cuerpo pueda poseer. Para el caso, si yo tengo, por ejemplo, un bloque como este que estoy tratando de dibujar en este caso, este cuerpo usted puede dejarlo en ese sentido todo el tiempo. Si usted, digamos, es un bloque sobre un escritorio, usted puede poner ese bloque e irse un día, 2 días, 3 días, una semana, y al regresar pues de ese momento, lo normal podría ser que el bloque siempre permanezca en ese mismo lugar, que no haya cambiado en ningún momento de su posición. Entonces, con base en eso, vamos a hablar de el estado de reposo o de movimiento que un cuerpo puede llegar a tener. Este cuerpo se va a decir que está en equilibrio, ¿verdad? Se dice que este cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene hacia abajo lo que se le llama peso. El peso del cuerpo es la masa por la gravedad. Y si observaron el video de la semana anterior, también existe algo que se llama normal, ¿verdad? Que es la fuerza que se opone al peso y que es exactamente igual a la masa por gravedad. Todo cuerpo va a tener en ese sentido, eh, digámoslo así, una, eh, un reposo que si nadie saca en ese momento al objeto de ese reposo, él permanecerá en ese momento así. No va a moverse bajo ningún motivo. Vea, si el cuerpo después que usted se fue y regresó está en otra posición, puede imaginarse o se puede suponer que ha existido otro tipo de fuerza externa que actuó sobre ese cuerpo. Fuerza externa que no está equilibrada en sí con el objeto. ¿Por qué? Porque el peso y la normal, que son las dos fuerzas que en ese momento tiene el bloque, son fuerzas equilibradas, fuerzas que van a mantener al cuerpo en estado de reposo, ¿verdad? Pero si el cuerpo aparece en otro lugar, digamos, caído en el suelo, o más adelantado o más retrasado, vamos a hablar de que ese cuerpo hubo alguien que lo movió o algo que lo movió. Puede ser un temblor, ¿verdad? Pudo haber sido un animal, un ratón, un gato que se pudo meter al cuarto por alguna hendidura, o en todo sentido también pudo ser un viento muy fuerte si es que había algún espacio donde algún viento puede entrar. De lo contrario, el cuerpo permanecerá en estado de reposo. Por eso es que cuando hablamos de la primera ley de Newton, la podemos definir como así. Un cuerpo, vea, la primera ley de Newton, un cuerpo permanecerá, un cuerpo permanecerá en estado de reposo, como lo estamos mencionando acá en este caso, o en estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza, que una fuerza no, una fuerza no equilibrada, una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Ahí estaría más o menos lo que se puede hablar de la primera ley de Newton. Eso es, en pocas palabras, el enunciado
de la primera ley de Newton. Un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Por eso lo decía, este cuerpo no se va a mover en ningún momento. Este cuerpo no se va a mover en ningún momento si el cuerpo al final no tiene en ese sentido algo que lo saque de ese equilibrio. Por eso es que al final se dice que va a ser un cuerpo, una fuerza no equilibrada, porque si bien es cierto el cuerpo tiene fuerzas equilibrantes como el peso y su normal, una fuerza externa no equilibrada va a hacer que el cuerpo salga de ese estado de reposo o en todo caso salga del estado de movimiento rectilíneo uniforme. En ese sentido, se podría hablar al respecto. Hay que mencionar también, es importante, en qué consiste lo que es la inercia. Y la inercia, pues, es la oposición natural que un cuerpo tiene a permanecer en estado de reposo, o de movimiento rectilíneo uniforme. Esa es una tendencia. Los cuerpos al final van a poder estar en estado de reposo y eso va a depender de lo que es la masa. Directamente la inercia va a depender de la masa. Un cuerpo, mientras más masa tiene, va a tener mayor peso y al tener mayor peso va a tener mayor inercia, o sea, mayor oposición a querer cambiar su estado de reposo a su estado de movimiento o viceversa. Un cuerpo va a tener una oposición natural a cambiar su estado de movimiento a su estado de reposo. Ejemplos de eso, cuando usted va en un automóvil y el carro frena bruscamente, su cuerpo tiende a irse hacia adelante, porque su cuerpo desea seguir en estado de movimiento, pero el carro se detuvo. Entonces, usted se impulsa hacia adelante y ahí pues menciona lo que es la primera ley. Por el contrario, si usted está en estado de reposo en un carro y usted se presiona contra la silla, a modo de no hacerse para atrás cuando el carro arranca, es imposible. Cuando el carro arranca, aunque usted presione contra la silla, su cuerpo siempre se va a impulsar hacia atrás. Y eso es porque su cuerpo deseaba permanecer en estado de reposo, pero como el cuerpo se mueve, que es el carro, mueve de automático a los cuerpos que estaban presentes en ese sentido. Otra cosa que pudiéramos mencionar en ese caso es, digamos, el objeto puede depender de la masa. Digamos, tenemos un objeto, lo voy a hacer así, de 10 kilogramos y tenemos un objeto de 50 kilogramos. Si yo le imprimo a este una fuerza y a este le imprimo otra fuerza para moverlo, la pregunta es, ¿cuál cuerpo se mueve más rápido? ¿Cuál, el de 10 kilogramos o el de 50 kilogramos? ¿Cuál se mueve más rápido? El de 10, o sea, como decimos ahí, oposición natural que un cuerpo tiene a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, y eso depende de la masa, ¿sí? Un cuerpo que tiene menos masa va a tener menos peso, y al tener menos peso va a tener menos inercia, y entonces va a cambiar más rápido su estado de reposo
a su estado de movimiento. Entonces vamos a decir que este tiene menos masa, por ende va a tener menos peso y por ende va a tener menos inercia. O sea, cambiará más rápido su estado de reposo. Cambiará más rápido su estado de reposo, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos hablando en ese sentido así. Obviamente, el objeto de 50 kilogramos va a tener más masa, más peso, más inercia, cambiará más lentamente su estado de reposo, ¿verdad? Por eso es que cuando usted va en un bus, usted que es delgado, va en un bus y va parado, a cada vuelta usted se mueve bastante, si es delgado. Pero si es grande, si tiene mucha masa, va a tener mucho peso y la gente a veces, los gorditos, digámoslo así, van ni agarrados en el bus y no se mueven ni se menean de un lugar para el otro. Y eso es porque al final tienen mayor oposición a cambiar su estado de reposo a su estado de movimiento. Entonces, acá vamos a hablar de eso. Y lo último que vamos a hablar es que para la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, eso va a ser siempre igual a cero. Por eso es que en este caso, este cuerpo está en reposo. Porque digamos, si el peso es 10 Newton, pero la normal es 10 Newton, pero negativo, esto me va a dar cero. Siempre. Y al darle cero, pues le va a dar un estado de reposo. Eso lo vamos a verificar en la siguiente diapositiva. Esto está en la guía. ¿Vean? Hemos adelantado casi el final porque es parte de la primera ley y es la condición de equilibrio, que tiene que ver con la primera ley. Dice condiciones de equilibrio. Un cuerpo se considera en equilibrio, oigan, cuando la suma de todas sus fuerzas es nula o cero. Pero esto no implica que el cuerpo debe estar en reposo, sino que puede estar en movimiento a una velocidad constante en línea recta. Y eso nos ayuda bastante la primera ley. Retrocedo, porque aquí nos dice, un cuerpo permanecerá en estado de reposo, dice ahí, o de movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que en ese sentido, vea, la ley nos está estipulando o el cuerpo pasa solo en reposo o va a pasar solo moviéndose. Este segundo caso es casi imposible porque existe algo que se llama fricción y entonces al existir algo que se llama fricción, entonces los cuerpos siempre se van a detener. Pero decía Isaac Newton, si tuviésemos un suelo libre de fricción, usted tirara una chibolita o una canica y la canica se movería eternamente, nunca se detuviera, porque no hay fricción. Pero como resulta que sí hay fricción, entonces una chibolita, aunque sea muy saltarina, siempre se va a detener luego de un rato, siempre, porque existe fricción que se vio en la semana anterior. Entonces hablamos, dice, imaginemos que tenemos un objeto, voy aquí, con una serie de fuerzas aplicadas que pasan por un mismo punto. Estamos hablando de este cuerpo. Miren, este cuerpo tiene este punto inicial, ¿verdad? Este punto inicial. Ese punto. Sobre ese punto están todas las fuerzas concurriendo y todas están jalando hacia su sentido de acuerdo a cada vector. Uno va al sureste, al suroeste, al norte, al sur, cada quien. Pero cuando esos vectores se suman, ya, cuando se suma este, más este,
más este, más este, más este, se debe de cumplir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces el cuerpo lo vamos a ver en reposo, o sea, que no se está moviendo, o en todo caso que el cuerpo estaría en movimiento rectilíneo uniforme. Aquí está más o menos lo que les ponía en, en la lámina anterior, pero hablábamos con el peso y la normal. Si este es un bloque y recibe estas dos fuerzas, está en reposo, porque si usted jala a la izquierda con una fuerza de 5 newton, pero alguien está jalando a la derecha con una fuerza de 5 newton, el cuerpo va a permanecer en ¿qué? En reposo. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, decimos 5 newton, pero hay otro newton restándose porque van en sentido contrario, eso me va a dar 0, ¿verdad? En ese sentido. Por eso hablamos de la condición de equilibrio existente para la primera ley de Newton. Sistemas de fuerza en equilibrio, en el primer diagrama dice actúan 5 fuerzas y en el siguiente son 2 fuerzas iguales, pero en sentido contrario. En ambos casos, la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a 0. Vamos a poner algunos ejemplos, voy a tratar de hacer uno o dos para que tengan una idea y que usted quede más o menos claro. Lo que me cuesta un poquito es dibujarlo, ¿verdad? Pero igual vamos a tratar de hacer lo posible. Supongamos que tenemos un cartel de tienda y el cartel de tienda está así. Vean, tenemos esta que es una pared. Aquí tenemos una como bisagra donde va a estar un hierro y el hierro más o menos va a estar por aquí. Vean, aquí hay un hoyito donde se va a colgar el cartel de tienda. Miren, se cuelga el cartel de tienda y aquí dice tienda. Usted ha de estar pensando que ese cartel se va a venir para abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque le falta una fuerza. ¿Qué fuerza? Un lazo que vaya de aquí para acá, para que el cartel no se caiga. ¿Todos estamos de acuerdo? Por eso no quise copiar una imagen, sino que hacerlo para que usted tuviera esa idea. Así como está, el cartel se viene por abajo. Entonces viene usted y agarra un lazo o un alambre y lo hace más o menos acá. Ahí está. Miren, pregunto, presenciales y virtuales, ¿ese cartel está en reposo? Sí, está en reposo. La sumatoria de fuerzas en ese cartel, en ese ejemplo, va a ser 0. Ahora está, todas las a llamar diagrama de cuerpo. Le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre. Esto no aparece en la guía. ¿Verdad? Pero queda acá para que usted lo pueda copiar como algo agregado que es importante. Para el diagrama de cuerpo libre es más o menos esto. Miren lo que aparecía en este. Más o menos el diagrama de cuerpo libre viene siendo más o menos este de acá. Más o menos así va a quedar el diagrama de cuerpo libre. Entonces decimos, tenemos, aquí hay 3 fuerzas. Vean, tenemos el peso del cartel. Ese va a ir hacia abajo. Miren, el peso del cartel va a ir hacia abajo. ¿Dónde dice tienda? Vea, si se corta este lazo, miren, el cartel se cae por gravedad, ¿sí o no? También tenemos este otro lazo, que usted ya lo vio, que si no se lo hubiésemos puesto, el cartel se viene para abajo. Por lo que ese es este de acá, miren. Sería ese de ahí. Porque si usted, la pared lo que hace es jalar para la pared.
porque si no se viene para adelante. Y el tercero es esta fuerza que hace este hierro, que si usted quitara este hierro, siempre el cartel se caería, ¿verdad? Entonces viene usted y lo dibuja en este sentido, miren. Ahí está. Esas son las tres fuerzas que tiene el cartel. Cuando usted suma vectorialmente esas fuerzas, se va a dar cuenta al final que esas fuerzas van a sumar cero. Entonces, decimos sumatoria de fuerzas, eso va a ser igual a cero. Cuando es cero, la resultante es algo que vale cero. La resultante de una suma de vectores, si es cero es porque el cuerpo está en equilibrio, que es este caso. Y si al sumar vectores y hay una resultante distinta de cero, quiere decir que el cuerpo se está moviendo. Lo voy a explicar eso en la segunda ley. Entonces, usted va a sumar esto. En séptimo grado tuvieron que haber enseñado los métodos para sumar gráficamente vectores. El método del paralelogramo y el método del polígono. Vamos a usar, en este caso, el método del polígono. Si no lo recuerda, puede buscar algún video que diga método del polígono y ahí le va a salir cómo se suma. Pero nos dice, el método del polígono me dice que usted va a sumar los vectores, 3 o más. Uno va a dibujar uno y el siguiente va a ir a continuación en la cabeza del primer vector en el sentido en el que el vector vaya. Y el tercero va a ser a continuación del segundo en el sentido en el que él vaya. Y eso me va a dar una resultante distinta de cero o no me va a dar resultante, que sería este caso. Entonces decimos, primero dibujamos el peso. Digamos, este es este, miren, es este de acá, el peso, es este vector. Luego que yo sumo este, voy a sumar este otro. ¿Dónde lo voy a poner? Donde termine el primero, pongo el segundo. Miren, más o menos lleva esa posición. Miren, más o menos lleva esta posición. Vean si no se parece. Los dos vectores, vean si no se parecen. Este se parece a este, vean. Vean cómo está el vector. ¿Se parece, sí o no? Y este pues se parece a este. Y el tercero, que es este vector, que se va a prolongar de aquí para dónde, para acá, miren. Y el último, miren lo que hace. Llega a cabal al inicio. Cuando usted observa que el último vector, cuando usted lo dibuja, topa en la colita del primer vector, yo voy a decir entonces que la resultante es igual a cero. Ahí no hay resultante, porque el último vector llegó exactamente a la colita del primero y no hay resultante, por lo que el cuerpo va a permanecer en equilibrio. Y es lógico porque el cartel de tienda está en equilibrio, no se está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Si no nos quedó claro, hagamos un segundo. Miren este otro. Tenemos una pared, otra pared, pero aquí hay esto, miren. No sé por qué sale eso. Y aquí está otro lazo y aquí está un andamio. Miren. Pregunta, ¿está en equilibrio? Son dos paredes, tiene esos dos lazos y el andamio colgado. Sí está en equilibrio, ¿ya? Ahí no se está moviendo, vea, y está en equilibrio. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es cero, es la resultante. Hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre, que quedaría así. El peso
este otro lazo y este otro que queda aquí. Casualmente se parece al primero. Y entonces usted ya tiene una idea que cuando sume esos vectores le va a dar diferente de cero. Entonces lo hacemos. Miren, el primero, el segundo, más o menos, y el tercero, más o menos. Miren, quiere decir que la resultante en este caso nuevamente llega a ser cero. Y entonces los cuerpos van a estar en equilibrio. Ahí está. Los cuerpos van a estar en equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Vea? Ahí estaría algo resumido, digamos, lo de la primera ley de Newton, ¿vea? Que es la ley del equilibrio. Vamos a entrar rápidamente a lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se le va a llamar también, se le llama ley de la fuerza. ¿Verdad? Se le llama ley de la fuerza. Molesta. Se le llama ley de la fuerza. La segunda ley de Newton se va a expresar con esta ecuación. F es igual a m por a. Creo que ya la hemos venido escuchando desde la semana anterior, que cuando hablábamos de la fuerza gravitatoria. ¿Se acuerdan? Donde la masa se expresa en kilogramos, la aceleración en metros segundo cuadrado, y eso nos va a dar Newton. Nos va a dar Newton. Lo mismo aplica para el eje Y, que sería peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Lo que se veía en la semana anterior. Sin embargo, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, se toma en términos de la aceleración. Comúnmente la podemos hallar así. Miren, A es igual a F sobre M, que es esta ecuación, ¿verdad? Despejada en términos de la aceleración. La M que está multiplicando, pues pasa a dividir con la F, y entonces me queda F sobre M, y eso es igual a A. ¿Qué quiere decirnos esto? La A con la F, la A con la F son directamente proporcionales, y la masa es constante. Masa constante. Pero la A con la M son inversamente proporcionales, pero la fuerza es constante. Entonces, con base en eso, se puede hablar de las dos condiciones de la segunda ley de Newton. La primera sería, en este sentido, la primera es masa, masa constante. La primera condición, masa constante, es esta. Si la masa es constante de un cuerpo, yo puedo tener, por ejemplo, 3 ejemplos donde tenemos el mismo bloque. Miren, pongámosle a este bloque un nombre, digamos, es un sillón. ¿Ya? Es el mismo sillón, miren. Masa constante, el mismo sillón. Si la masa es constante, ¿qué pasa con la aceleración y la fuerza? Son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si yo le aplico a esa masa una fuerza, esa fuerza va a mover el cuerpo, o sea, lo va a acelerar. Pero si yo a esa masa misma le aplico una fuerza mayor, lo voy a acelerar más. Y si le aplico una fuerza todavía mayor, lo voy a acelerar cada vez más. Quiere decir que si yo a este sillón le aplico esta fuerza, luego le aplico esta otra fuerza y luego le aplico esta otra fuerza, miren,
A esta le voy a llamar fuerza 1, le voy a llamar fuerza 2 y le voy a llamar fuerza 3. ¿Qué voy a obtener como resultado de aceleración? Voy a tener una aceleración que va a ser directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? En el primer caso, si es un empujón, el que se le da al sillón, yo lo voy a acelerar, pero poquito. Es como que un niño empuje. Un niño empujando el sillón. Lo vamos a mover poquito. ¿Qué pasa si alguien que tiene un poquito más de fuerza empuja el sillón? ¿Qué voy a obtener? Una aceleración más grande. Digamos, una de ustedes, señoritas, que tiene ya 16 años, una señorita, ¿ya? Evidentemente va a empujar más fuerte el sillón que un hermanito de ustedes de 8 años, por ejemplo. ¿Ya me captan? ¿Qué pasaría si fuera un adulto? Digamos su papá, un adulto. Viene un adulto y aplica esta fuerza 3. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Va a ser mucho mayor, ¿verdad? Porque el adulto, su papá, tiene más fuerza que usted, niña, y tiene más fuerza que su hermanito de 8 años. Entonces, ¿cómo voy a representar la aceleración? Mucho más grande. Entonces, aquí podemos observar la relación entre la aceleración y la fuerza. La aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza si y solo si la masa es constante. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, podemos agarrar la segunda condición, que sería la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Siempre que la fuerza sea una constante. Ahora vamos a decir que si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir y eso vamos a hacer en este instante. Tenemos este bloque con un sillón, pero ahora vamos a aumentar la masa. Ahora vamos a tener este bloque, pero ya no es un sillón, es una refri. ¿Ya? Y ahora tenemos este otro bloque. Tenemos este otro bloque, pero ahora ya no va a ser una refri, sino va a ser, digamos, un ropero. Estamos hablando de una masa 1, de una masa 2, de una masa 3. ¿Qué dice? Si la masa aumenta, ¿qué va a pasar con la aceleración? Va a disminuir si la fuerza es constante, o sea, si la fuerza es la misma. Quiere decir que la fuerza va a ser la misma. Miren, más o menos el mismo tamaño. Entonces decimos la fuerza y la fuerza. La fuerza lo va a hacer una misma persona, ¿vea? Porque una misma persona tiene la misma fuerza. ¿Cómo dibujamos la aceleración cuando esta fuerza empuja un sillón? Va a ser grande. Va a ser grande. Y a esto le voy a llamar aceleración 1. Un adulto empujando un sillón, lo va a aventar bastante lejos. Ahora, un adulto empujando una refri, ¿cómo va a ser la aceleración? Mediana, menor que el sillón. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué pasaría un adulto moviendo ahora un ropero. Va a ser todavía más pequeña la aceleración. Sería aceleración 2 y esta sería aceleración 3. Observen ustedes cómo en el primer caso una fuerza igual empuja un sillón con una aceleración bien alta. En el segundo caso, una fuerza igual empuja una refri con una aceleración menor a la aceleración del sillón. Y observe cómo en el caso 3, la misma fuerza apenas obtiene un poquito de aceleración porque es un ropero. Entonces, ¿qué vamos a concluir al respecto de esto? Lo que decíamos referido a la primera ley, vamos a decir, la sumatoria de fuerzas en la segunda ley de Newton no es cero, ¿ya?
sino que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. O sea, a esto va a ser igual la sumatoria de fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que cuando sobre un cuerpo se le apliquen dos o más fuerzas y el cuerpo tenga masa por aceleración, quiere decir que el cuerpo se va a estar moviendo. Ya ven que en los casos que puse, masa constante y fuerza constante, en los dos, los cuerpos se están moviendo, ¿sí o no? Pero en los primeros casos de la ley de Newton, la primera, no se movía ni uno. ¿Verdad? Entonces, ¿qué decimos? El cuerpo se va a mover. Por ejemplo, yo puedo decir que este es un barco. Miren, que este es un barco y sobre este barco se le ejercen dos fuerzas. Miren, este y este. ¿Ya? Cuando se le ejercen esas dos fuerzas, el barquito se va a mover en esta posición. Creo que alguna vez lo hablamos en clase. Si suma por el método del polígono, va a tener esto. Miren, la fuerza 1 y justo donde termina la fuerza 1, vamos a escribir la fuerza 2. Observe, caballero y señorita, que aquí el último vector no quedó en la cola del primero, como quedaba en la primera ley. En este caso, vea, sí hay una resultante, porque entonces usted tiene que unir la cola del último con la cabeza, no, la cabeza del último con la cola del primero, mediante un vector que le voy a llamar un vector resultante. Y entonces, en este caso, la resultante no es igual a cero, ¿verdad? Entonces, al no ser igual la resultante a cero, ¿qué quiere decir, señorita y caballero? Que el cuerpo se está moviendo, ¿ya? Pero en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso es que antes de esto, usted ve los tipos de movimiento que se vieron ya anterior. En el primer caso, la sumatoria de fuerzas es cero, el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, y en el segundo caso, la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, por lo que el cuerpo se mueve, pero no se mueve a su ancho, ¿vea? Se mueve bajo un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Sería en ese caso a tomar en cuenta lo que es la segunda ley de Newton. Al tomar en cuenta la segunda ley de Newton, vamos a empezar con los ejemplos. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejemplo que aparecía en la clase. Ahí está el ejemplo número 1. Hay dos ejemplos en clases, pero he agregado dos más de la aplicación para que tengamos 4 ejemplos resueltos, ¿verdad? Y los podamos observar. Dice ahí, ejemplo 1, dice, si un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, vamos a aplicar siempre los datos, ¿verdad? Dice, si un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, ¿verdad? Y una aceleración, ojo, de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza? Los ejemplos son bien sencillos. Lo más importante es comprender la interpretación que hicimos de la segunda ley versus la primera. Para basta con que usted se acuerde que como el cuerpo se está moviendo, está regido por la segunda ley de Newton y usted dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Verdad? Entonces usted nada más sustituye, dice la fuerza es igual a la masa es 10 kilogramos y eso va a ser multiplicado por la aceleración que es 3 metros sobre segundo
al cuadrado. La fuerza entonces va a ser igual a 10 por 3, 30, ¿verdad? Y ya dijimos que kilogramo por metro segundo al cuadrado nos va a dar newton. Esta sería la primera respuesta. Si un cuerpo es de 10 kilogramos y se acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado, vamos a decir que la fuerza equivale a 30 newton. ¿Verdad? En ese sentido, ahí estaría ya lo que es el ejemplo número 1, ¿verdad? Para que tengamos una idea al respecto, ¿verdad? Ahí sería el ejemplo número 1. Son bien sencillos los ejemplos. Vamos a hablar entonces del ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice, siempre vamos a poner los datos. Estos dos ejemplos están en la guía ya resueltos. Los otros dos que he colocado pues son ejemplos que no están en la guía, vea, que están en la guía, pero en la parte de aplicación, vea, que usted va a resolver, pero vamos a hacer dos más para que tengamos más ejemplos hechos, vea. Dice, si un cuerpo tiene un peso de 19 newton, ojo, le voy a enseñar, esto puede ser peso o fuerza, ya dijimos, pero le voy a poner P si lo combino con gravedad. Y le voy a poner F si la aceleración es otra cosa que no sea la gravedad. Como aquí me están dando una aceleración de 5, yo voy a poner entonces F. ¿Ya? Aunque ahí diga peso. ¿Ya? Pero como la aceleración me la están dando y no es la gravedad, voy a hablar de fuerza. Si un cuerpo tiene un peso de 19, o sea, tiene una fuerza de 19 newton, y posee una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, pregunta cuál es la masa del cuerpo. O sea que el cuerpo está recibiendo una fuerza de 19 newton y se está acelerando a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Vea? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que la masa es la que vamos a encontrar. Vamos a partir siempre de la segunda ley de Newton, que es F es igual a M por A. O sea, a la masa por la aceleración. Como quiero la masa, vea, la aceleración que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar fuerza sobre aceleración. ¿Y eso qué es? Masa. Entonces vamos a poner, sustituyendo, masa es igual a la fuerza, que es 19 newton. El newton es igual al kilogramo por metro segundo cuadrado. Entonces voy a poner en lugar de la n lo que vale n para eliminar unidades. La n la puedo poner si es respuesta, ¿verdad? Pero en este caso yo pongo lo que vale, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre la aceleración, que serían 5 metros sobre segundo al cuadrado. La masa entonces va a ser, si dividen 19 entre 5, le va a dar ¿cuánto? 3.8. 3.8. ¿Qué elimino? Miren, metros sobre segundo al cuadrado serán eliminados con metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces la masa es 3.8 kilogramos. Ahí estaríamos entonces hablando de la masa en el ejemplo número 2, que es de 3.8. Ahorita voy a ver. Permítame.
Ya. Va, gracias. Gracias. ¿Verdad? Entonces, ahí tendríamos lo que es el, el resultado de la masa, que es igual a 3.8 kilogramos. ¿Verdad? Ahí estaría. El ejemplo y uno son un tanto sencillitos, ¿verdad? Vamos entonces con el ejemplo 3, que es el ejemplo 6 de la guía. ¿Por qué el 6? Porque del 1 al 5 son preguntas de análisis y usted va a responder explicando, ¿verdad? Explicando, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer del 6 en adelante, empiezan los numeritos. Y entonces vamos a aplicar este. Veamos el 6. He puesto el 6 porque es un tanto complicado y estamos hablando del sistema inglés. Miren, libras y pies. Entonces decimos, pongamos los datos, y nos dice el ejercicio, ¿qué fuerza resultante, ojo, qué fuerza resultante le impartirá a un trineo de 24 libras? Ojo, acuérdense, no me le vayan a poner a esto masa. Por eso agarré este ejemplo, porque como ya le dijeron fuerza, usted asocia esto con masa, pero lo voy a decir una vez más. La fuerza puede ser Newton o libras, ¿sí? Y la masa es kilogramo o slug. Y entonces le están pidiendo una fuerza, pero le están dando otra fuerza, que es 24 libras, ¿ya? Entonces voy a hablar de una fuerza 2, digamos así, o en todo caso es un peso, ¿verdad? Un peso que sabe que es fuerza o peso igual, pero este peso lo voy a relacionar con la gravedad, por eso es peso, 24 libras, para obtener una aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, voy a ocupar la fórmula F es igual a masa por A para hallar, ojo, esta fuerza. Pero ¿qué me han dado? Peso y aceleración. Esta aceleración va a ser esta. Y esta fuerza es esta. ¿Qué me falta para poder hallar la fuerza? La masa. ¿Con quién voy a hallar la masa? Con este. Con el peso y con la gravedad de la Tierra en el sistema internacional. ¿Quién sabe cuánto es la gravedad de la Tierra en el sistema inglés? Perdón, en el sistema inglés. No, ese es en el sistema internacional. En el sistema inglés es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Cada vez que hablemos del sistema internacional es 9.8, ¿vea? Y cada vez que hablemos del sistema internacional es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, aplico la primera ecuación. Mire, peso es igual a masa por gravedad. Ojo, peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué es lo que quiero? La masa. Ya tengo el peso, que son 24 libras, y ya tengo la gravedad, que es 32. Despejo, y entonces la G que está multiplicando va a pasar a dividir P sobre G. ¿Eso qué es? Masa. Y usted debe de recordarse o saber, debe de recordarse o saber que la masa es universal. La masa va a valer lo mismo en cualquier parte del universo. No va a variar, la masa no varía. Entonces decimos, la masa va a ser igual al peso, ¿cuánto es? 24 libras entre la gravedad, que son 32 pies sobre segundo al cuadrado. Haga la operación, 24 entre 32. ¿Cuánto da?
0.75. Díganme la unidad. 0.75. ¿Kilogramo o es look? ¿Kilogramo o es look? ¿En qué sistema estamos trabajando ahorita? Sistema inglés. La masa en el sistema inglés, ¿cuánto es? Aquí está, ¿ve? ¿Es esta o esta? ¿Cuál es? Ese es look. ¿Se recuerdan que esta pregunta varios la tuvieron mala? No se les queda. La masa en el sistema inglés es look. Entonces ya tengo la masa. Esta masa la ocupo aquí y digo, la fuerza va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 0.75 es look por la aceleración, que es 5, ¿vea? 5 pies sobre segundo al cuadrado. Hágala. 0.75 por 5. 3.75. ¿Qué? 3.75. ¿Qué? La fuerza en el sistema inglés. ¿Cuánto es? ¿En qué unidad es? ¿Será Newton o será libra? ¿Cuál es? La libra, ¿verdad? La libra. Y ahí estaría la respuesta. Vean la respuesta en la guía y es 3.75. Vea, libras. Vea, ahí estaría. Si usted agarraba solo 24 por 5, le iba a dar como 196, creo que daba, y eso no es. Por eso es que había que hacer este proceso. Miren, 0.75 por 5 es equivalente a 3.75 libras. Ahí está. Para que también nos acomodemos un poquito al sistema inglés. ¿Vea? Creo que por eso era importante este ejemplo que teníamos acá. Con el siguiente terminamos los ejemplos y solo doy el enunciado de la tercera ley, ¿verdad? Porque ustedes en el trabajo de investigación, en la parte no usando la computadora, van a escribir un poquito sobre la tercera ley de Newton. Ejemplo último, dice, determine la fuerza neta, datos, que produce una aceleración de 6.4 metros sobre segundo al cuadrado a un melón, el 9S de 0.5 kilogramos. Y dice, si la misma fuerza, la que encuentre, se aplica a una sandía de 20 kilogramos, son dos ejercicios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál será su aceleración? Esto es muy aparte. La misma fuerza la voy a ocupar para esta. ¿Verdad? ¿Qué voy a ocupar? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza va a ser masa, que es 0.5 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es 6.4 metros sobre segundo al cuadrado. 0.5 por 6.4, ¿cuánto da? 3.2 kilogramos por metro segundo cuadrado Newton. ¿Sí? Ahora dice, si la misma fuerza se aplica a una sandía, esta fuerza, ¿cuál será su aceleración? Agarramos la fórmula de la fuerza, ¿ya? Ya tenemos la fuerza, que es la misma, y tenemos la masa 2, que es 20. Nos piden la aceleración. Despejamos. M está multiplicando, pasa a dividir. F sobre M. ¿Qué es eso? Aceleración. ¿Sí? La aceleración va a ser la fuerza 3.2, ojo, kilogramos por metro segundo cuadrado. Para eliminar sobre la masa, que es 20 kilogramos. ¿Cuánto es?
3.2 entre 20. 0.16. Elimino kilogramos con kilogramos y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Ahí estaría el cuarto ejemplo, que era el 9 en este sentido. Con eso casi terminamos. Solo les menciono la tercera ley de Newton, vea, que nos dice la tercera ley de Newton, que se le llama ley de acción y reacción. Okay. Ley de acción y reacción. ¿Qué me dice la tercera ley? A toda acción, ya, corresponde una reacción. Donde la fuerza tendrá el mismo, donde la fuerza tendrá, es femenina, la misma dirección, tendrá la misma dirección, pero sentido contrario. Esta sería la tercera ley de Newton que ustedes van a ampliar. Si usted tiene una pared aquí y aquí hay una persona empujando la pared, la fuerza de acción va a ser la de la persona empujando la pared, pero la pared va a ser una fuerza de reacción haciendo la misma fuerza, pero en sentido contrario. Si usted está parado en un lugar, usted va a hacer una fuerza de acción sobre el piso, pero el piso va a ser una fuerza de reacción sobre usted, ¿verdad? Y, por ejemplo, podríamos hablar de otro ejemplo en este sentido. Por ejemplo, una lancha, digamos, va un río en este sentido, un río, vea, y aquí va una lancha, vea, y entonces el río va para acá. Esta sería una fuerza de acción. Y si usted va remando en sentido contrario, vea, la lancha va a tener una fuerza de reacción para poder ir, o por lo menos para no que no se lo lleve la correntada. La reacción tiene que ser igual a la acción para permanecer en el mismo lugar. Si la acción del río es mayor, se lo lleva a la correntada. Y si usted vence la acción con la reacción, va avanzando río contrario, ¿verdad? En ese sentido. Con esto, nosotros le damos finalización a la clase del día de hoy, ¿verdad? Si no hay ninguna duda al respecto, entonces nos quedaríamos hasta este momento. De esta manera, pues nosotros vamos a terminar la clase del día de hoy, esperando pues que ustedes siempre vean los videos y que podamos al final aprender mucho más. Con esto dejo la grabación. Muchas gracias a todos por su atención.